Muchísimas gracias, Angie, muchísimas gracias. En esta mañana, en los estudios de atiempo.tv, recibimos con mucho gusto al candidato César Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, que viene a platicarnos sobre las propuestas, sobre el trabajo y precisamente el hecho de por qué es importante sí salir a votar, por qué la ciudadanía tiene que conocer a estos candidatos y salir a votar. Candidato. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Social Liliana, un placer estar aquí con ustedes. Mira, en esencia, lo importante para nosotros como candidatos a ministros es salir, tratar de llegar a toda la República Mexicana, lo más que podamos, con el poco tiempo que tenemos y con el presupuesto limitado, explicarles lo que son nuestros proyectos, pero lo más importante, invitarlos a que participen el 1 de junio y que salgan a votar. ¿Por qué? Es la primera vez que vamos a tener esta oportunidad histórica de votar por todos los miembros del Poder Judicial. Hay algunos estados en donde se empatan las elecciones también, ¿no?, que serán los juzgados del Fuero Común, y en todo el país es a nivel federal. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, pues en mi caso particular, yo he traído una campaña muy directa, muy de redes sociales, muy enfocada a los medios de comunicación, pero tratando de convivir con la gente en el día a día, gastando suela de zapato, venir, entregar el volanteo, hacer asambleas informativas y explicarles. En esencia, son 5 puntos lo que a mí me interesa que la gente conozca de lo que yo estoy proponiendo. ¿Cómo lo han tratado estos días haciendo campaña? ¿Cuál es la respuesta de la gente? La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. No pensé que me tuvieran tan ubicado. Muchísima gente de repente ve alguna transmisión o tiene conocimiento que vamos a estar en algún lugar y han llegado, me dice, acabo de ver una transmisión de tal persona, o me enteré que iba a estar aquí, me vine en bicicleta, me vine en carro, me vine en camión. O sea, el chiste es que parece que sí hemos conectado muchísimo con la gente porque les ha gustado que somos muy directos. ¿Y por qué buscar un puesto en la Suprema Corte? En mi caso personal, yo tuve que vivir ciertas vivencias complicadas, injusticias muy fuertes que tienen que involucrar a mi familia. A mí cuando era joven fui secuestrado, fui torturado por personal militar, y la verdad es que me complicó en lo personal, y cuando se da la posibilidad de yo convertirme ya en un adulto, convertirme en abogado, tener la posibilidad de defender a quien fue mi señor padre y vivir todas esas injusticias, obviamente no podía dejar de lado el caso de lo que yo viví. Y cuando se da esta posibilidad, que además fue por medio de una entrevista, me están haciendo una entrevista y me preguntan, ¿no le gustaría ser ministro de la Corte? Y les comento, creo que hay mejores perfiles que el mío. Me dijeron, no le pregunté eso, le pregunté si le gustaría. Cualquier abogado, postulante, litigante como yo, pues sería un sueño ser ministro de la Corte. Y por eso tomé la decisión de inscribirme. Yo me inscribí nada más por un comité, que es el Comité del Poder Legislativo. Pasamos todos los exámenes, todas las pruebas, las entrevistas, y fuimos a la insaculación. Y curiosamente fui el último de todos los insaculados por 2 días, ¿no? Entonces por eso dijimos, bueno, parece que es el destino el que nos está llamando a que podamos hacer esto, y por eso me animé a ser ministro. Y precisamente hoy en día es un problema a lo mejor para la ciudadanía, o se ha visto involucrado los candidatos, algunos candidatos con ciertos vínculos, con ciertos pasado, precisamente con el crimen organizado, que es lo que la gente hoy en día o se está preguntando, o es decir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero votar, y tiene esta incertidumbre de no conocer realmente lo que está sucediendo. Sí, porque mira, es una elección completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Nosotros votamos por lo general por partidos. Aquí tienes que votar por 64 perfiles para lo que es el Poder Judicial de la Federación, única y exclusivamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nosotros sacamos sumas, pues son miles de candidatos por los cuales tienes que tener conocimiento, y poco más de 884 que son a nivel federal. Entonces desde ahí ya genera una complicación, porque tienes que estar analizando cada uno de los perfiles. En específico, son 6 boletas las que nos van a tocar a nivel federal. Si se empatan con las elecciones locales, además tendrás que sumar 2 o 3 boletas locales. ¿Qué es lo importante aquí? Pues obviamente buscar cuáles son los perfiles que a ti te convengan, de acuerdo a tu ideología, lo que proponen, que tú estés de acuerdo, que tengas conocimiento, que tengan una carrera consolidada. Y como tú bien lo dices, ¿no? Yo he recibido varios ataques por quien fue mi señor padre, pero a mí en lo personal no tienen forma de poderme hacer ningún señalamiento, porque siempre he tenido una carrera como abogado postulante en materia penal, en donde siempre he sido muy responsable, muy cuidadoso. Claro, yo he defendido mucho a personal militar. ¿Por qué? Pues porque es el gremio donde yo me crié, y porque también han vivido muchas injusticias, y muchas personas los ha acusado de cometer ciertos delitos, que si bien es cierto, sí se cometieron,
El problema es que los cometieron son militares que a lo mejor fueron protegidos por los altos mandos y que acusan a otros militares para que sean ellos quienes estén pagando la responsabilidad. Eso muchas veces es muy complicado darlo a conocer y mucha gente muchas veces no quiere creerlo por más que les muestren las pruebas. Pues ¿por qué? Porque simple y sencillamente hay una animadversión en contra del personal militar, personal de la Guardia Nacional, de la Armada de México. Pero eso, aún así, pues lo que ha hecho es que se consolide mi carrera con todo y que yo he hecho mi carrera peleando contra los juzgados militares. Y es ahí, perdone, y es ahí donde también la transparencia de los casos, porque muchas veces se le da nada más el carpetazo y dicen, así quedó y háganle como quieran. Y pues las personas, los civiles y demás, a veces quedan, pues, digamos, desprotegidos o sin saber qué onda. Así es, y lamentablemente nos ha pasado desde el exceso en el uso de la fuerza y la protección hacia estos elementos militares a el grado de terminar acusando a elementos militares que no tuvieron que ver con el hecho. Lo importante siempre es tratar de buscar justicia. Y yo les decía, qué curioso, ¿no?, que nos vayamos con algunas cuestiones de carácter político o a lo mejor no informativo, cuando sí tenemos así supuestamente totalmente reconocidos a quienes sí han sido magistrados, jueces que han dejado en libertad a delincuentes probados o aquellos que han sido defensores, que tampoco es un delito ser defensor de un criminal, ¿no?, confeso y mundialmente conocido, pero si estamos hablando de que queremos gente que no tenga nexos, pues es complicado, ¿no?, por ahí. Claro. Y eso se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque eso se debió haber hecho desde que estaban los comités de evaluación. No es el momento ahorita para hacerlo. Justo, bueno, existe esta plataforma de Conóceles donde podemos ver cuáles son los perfiles de cada candidato, donde también ahí hubo una polémica, algún problema por ahí porque pues no se encontraba el de usted. Sí. Pero ¿qué señales o qué alertas debemos de tomar en cuenta la ciudadanía en base a estos perfiles para saber a quiénes estamos literal votando para que lleguen al Poder Judicial? Mira, complica el hecho de que tienes que tomar tiempo para conocer cuáles son los perfiles, pero realmente es muy poco. Yo sé que a muchos nos gusta mucho más digerido, ¿no? A lo mejor llegar y decir, sí, claro, bueno, pues si yo soy de izquierda, quiero votar por un partido de izquierda, si yo soy de derecha, quiero votar por un partido de derecha. Eso te simplifica mucho. Pero aquí estamos hablando de perfiles de personas, ¿no? Conóceles del INE nos ayuda mucho y también cada un instituto electoral estatal pues tiene una plataforma en donde tú puedes conocer cuáles son los perfiles. Pero ahorita también por un mapeo muy rápido, tú pones el nombre de la persona en las redes sociales y te das cuenta cuál es el tipo de carrera que él ha tenido. Y eso también ayuda muchísimo. Yo en lo personal lo que busco, y siempre lo he dicho, la mayoría de los abogados tenemos conocimientos jurídicos porque además la carrera se presta para que tú sigas estudiando, sigas preparándote, para que te actualices todos los días. Me parece que buscar no solo los conocimientos y el currículum, sino también qué clase de persona es. Claro. Si nosotros queremos una persona que sea valiente, que sea directa, que denuncie cuando existe corrupción, que lo que nosotros buscamos es que haya un poder judicial mucho más cercano a la gente, porque yo le pregunto a todas las personas que nos ven y nos escuchan, ¿quiénes no hemos tenido la mala fortuna de llegar a un juzgado y ya hay corrupción desde que llegas? La famosa corrupción institucional, ¿no? Que si tú quieres que tus copias salgan a tiempo, hasta inventamos palabras, ¿no? Oiga, por economía procesal no se podrá que salga antes. Si quieres que vayan a notificarlo, si quieres que te entreguen un acuerdo a tiempo, todo lo tenemos que justificar. Entonces, ¿para qué estudiamos para abogados o para qué tenemos jueces, magistrados o ministros que no son cercanos a la gente? Yo me pregunto, ¿quién ha tenido la oportunidad de hablar con un ministro de forma directa? Somos pocos, y eso hasta que me hice yo candidato. Okay. Yo he llevado 8 asuntos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nunca me ha aceptado una entrevista ningún ministro de la Corte, ¿no? Ahora ya conocí a algunos, pues porque algunas son candidatas, ¿no? Pero no había tenido yo nunca esa posibilidad. Y yo le pregunto a la gente, ¿no quisiéramos una Suprema Corte cercana? ¿No quisiéramos una Suprema Corte que no fuera corrupta? ¿No quisiéramos ministros de la Corte que fueran valientes en vez de estar escondiendo expedientes por abajo para no pagar impuestos a multimillonarios? Eso es lo que yo propongo y lo que yo creo que valdría la pena. Híjole, acaba de tocar un punto muy fuerte, muy clave en este procedimiento, en este conocimiento que tenemos que tener los ciudadanos para con los candidatos. Dentro de sus puntos, ¿cuáles son sus puntos? Porque veo que también, a través de las redes sociales, lo que son las plataformas electrónicas es uno de los fuertes que también está manejando. ¿Cómo lo maneja usted? ¿Cómo o qué es lo que va a hacer? Mira, yo he sido muy atacado porque soy muy frontal y soy muy directo. Y mucha gente me decía, es que parece usted norteño. Bueno, es que yo
Me crié en diferentes estados de la República. Okay. Entonces, por la misma carrera de mi padre como militar. Yo en esencia lo que quiero es que se acabe la corrupción dentro del Poder Judicial. En esencia lo que quiero es que esa corrupción, para que se pueda acabar, nosotros lo que tenemos que hacer es señalar cada que existe un acto de corrupción. Y si nosotros acabamos con la impunidad, que es lo que propicia la corrupción, yo te aseguro que con que metamos a 1 o 2 personas a la cárcel por medio de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, en donde las denuncias que se presenten se acompañen, que no estemos nosotros nada más, sí ya denuncié, me lavo las manos, no, incluso con la coadyuvancia que uno podría solicitar tanto al Tribunal como a la Fiscalía General de la República, porque por más que a mí me digan, claro que hay actos de corrupción, sí, claro. Yo por eso les comento, si yo tengo la fortuna de que el Supremo Pueblo de México y la ciudadanía salga a votar por mí y llego a ser ministro, a lo mejor eso es a lo que le tienen temor. Yo sí, cada que yo vea que falta un expediente, que se lo robaron, que perdieron fojas, que hay resoluciones que no están acompañadas a derecho y lo que dice el texto constitucional, yo presentaré las denuncias, primero ante el Tribunal de Disciplina Judicial y de ahí solicitaré y presionaré para que se vayan a la Fiscalía General de la República. Yo te aseguro que si termina en la cárcel una ministra o un ministro, alguna magistrada, algún magistrado, alguna jueza, algún juez, con eso vamos a acabar con la impunidad y con eso poco a poco habrá menos corrupción, porque no será tan fácil. El problema del corrupto es que quede impune. Yo te aseguro que si los metes en la cárcel se la vuelven a pensar y difícilmente lo volverán a hacer. Justo estaba viendo que una de sus propuestas más destacadas son la de las resoluciones judiciales que se publiquen de manera transparente. ¿De qué forma o cómo planea usted garantizar que con esto no se juegue con la privacidad de los involucrados? Lo que pasa es que tú, obviamente, todos aquellos datos que son sensibles de terceros y que tienen que ser privados, no los vas a conocer. Pero hay muchos asuntos que son de carácter público, que son obviamente conocidos y que tienen una importancia y relevancia. Tú no tienes que llegar y decir que fulano de tal tuvo que pagar 64 mil millones de pesos, porque ya conocemos quién es fulano de tal, ¿no? Tú puedes decir que derivado de la evasión fiscal que hubo durante tanto tiempo, se llegó a tales conclusiones. ¿Por qué? Porque sería ilógico o sería incluso ilegal de mi parte decir que esta persona tiene que pagar cuando yo no conozco todo el asunto. Pero si yo conozco el asunto y veo que tiene que pagar, pues se hará una resolución pública que incluso se explicará en donde se diga por qué sí tiene que pagar. Y si no tiene que pagar es lo mismo. ¿Por qué? Porque no porque estemos ante un linchamiento, la obligación de un ministro de la Corte es la aplicación de la ley con justicia. No nosotros sumarnos a un linchamiento público, pero también ser responsables y salir y valientes a decirlo. A ver, el señor no tiene que pagar porque por eso no tiene que pagar. Pero a lo mejor tiene que pagar la mitad, explicar por qué sí tiene que pagar y por qué se considera que no tiene que hacer el segundo pago. Eso es lo que tienen que hacer todos los juzgadores. Y un ministro de la Corte es un juzgador, nada más que tiene que ver con temas de relevancia nacional y además con la aplicación de lo que dice la Constitución en esencia. Claro, la transparencia a final de cuentas. Explicarlo literalmente. Bueno, los ataques mediáticos, candidato. De llegar, ¿no tiene miedo a que empiecen con esos ataques mediáticos, señalamientos y demás a través, ya sea de las plataformas digitales? Conocemos el caso, por ejemplo, de una televisora muy conocida donde también hizo señalamientos muy inadecuados, que usted respondió a través de sus redes sociales, de X, si mal no recuerdo. Es correcto. ¿Este tipo de situaciones no le molestan o llegando al poder acabaría con esto? Mira, no puedo yo acabar con la libertad de expresión. Lo que sí podemos hacer es regular, ¿se me explicó? Cuál es el alcance de lo que se puede decir y que no se puede decir cuando tú hablas de hechos que no están comprobados. ¿Qué significa? Acabar, ¿no? Una cosa es tú salir y decir abiertamente, yo creo, es una opinión personal, está bien. Tú puedes decir, se tiene los indicios de... Perfecto, pero tú no puedes salir a asegurar un hecho que no está probado porque la misma ley lo señala. 2, si tú quieres ser público, pues tienes que ser tolerante. Yo en lo personal, por ejemplo, pues me he defendido de muchos ataques y de infamias que han dicho en mi contra. Porque incluso alguien presentó una supuesta denuncia, ¿no? Porque decían que yo no cumplía con uno de los requisitos que era tener una buena fama pública, que por quien era mi señor padre. Y así fue como lo manejaron todos los medios. La verdad es que la denuncia ni siquiera fue por eso, fue porque esta persona me denuncia porque dice que fui abogado de una tía de él, que yo me acabo de enterar que era su tía, es una escritora y dramaturga muy conocida, mujer de izquierda, y a mí me llamó poderosamente la atención porque dije, ¿qué tengo yo que ver en este sentido? Y muchos medios lo tomaron para un golpeteo, pero si quieres ser una figura pública tienes que aprender a vivir con este golpeteo público. Lo acaba de mencionar, ¿a usted le duele, le incomoda
que le pregunten acerca del tema de lo de su papá? Por supuesto que no, al contrario. Yo incluso estoy hasta agradecido, fíjate. Yo es un hecho que he mencionado desde 1997. Todo lo que yo he dicho, por eso me llama la atención, tanto periodista y tanto medio de investigación, ¿a poco no pueden meterse a Google y decir, a ver, vamos a ver este pelado desde hace cuánto tiempo dice o habla sobre este hecho? Y te vas a dar cuenta que tengo 28 años haciendo los mismos señalamientos. Nunca se reconoció desde el día 1 que mi padre estaba realizando investigaciones contra un grupo criminal y que se cruza con la familia del presidente. Y que eso, el haber tenido éxito en su trabajo, le terminó costando que lo destituyeran, ¿no? Y eso, por eso, a mí, el hecho de que me pregunten de forma directa, pues yo lo contesto. Lo que pasa es que hay un hecho que se terminó mezclando. A mí, yo inicio la campaña y desde que inició muy bien posicionado. El día de hoy soy el primer lugar en todas las encuestas de hombres, empatado con el primer lugar de las mujeres. Eso significa que aunque yo no lo busque y yo no lo quiera, voy por la presidencia de la Suprema Corte, y a lo mejor eso es lo que les preocupa, porque un perfil como el mío, que dicen que soy un chivo en cristalería, ¿no? Porque así lo han dicho, es que este es un chivo en cristalería. Pues yo creo que necesitamos ministros que sean valientes. Yo creo que necesitamos ministros que no tengan que venir todos los días con su toga, hablar en latín, hablar muy bonito y no hacer nada, porque de facto no hacen nada. ¿Saben cuánto tiempo se tarda una persona para llegar al pleno de la Suprema Corte? Pasan años para que su asunto pueda ser analizado, para que salga un ministro que, pues simple y sencillamente para él no quiere entrar al fondo del asunto porque se equivocaron en la forma, que ese es el problema. Cuando priorizan la forma, pues ahí nos genera un grave problema. A mí en lo personal, yo inicio muy bien posicionado, me empiezan a atacar por quién es mi señor padre, y yo les digo, siempre he señalado que para mí mi padre fue acusado injustamente porque él investigó a la familia del presidente. Me dijeron, ¿pruebas? ¿Quieren pruebas? Sí, pues se las muestro. Entonces ahora cuando muestro las pruebas, llegaron al grado de la incongruencia de salir a defender, así es, salir a defender a Ernesto Zedillo, y algunos decirse de izquierda, pero decir, bueno, es que no tiene nada que ver los audios, porque casi defendiendo a Ernesto Zedillo, diciendo que yo estoy aprovechando esa oportunidad. Claro que iba a aprovechar esa oportunidad. Yo toda la vida quise que se conociera qué es lo que había pasado con mi señor padre. Pues porque fue cuando se dio la coyuntura de poder hacerlo. Con todo respeto, yo les puedo decir, ¿a poco ustedes sabían que desde 1997 existían todos esos documentos, existían todos los audios que se los robaron del seguro del juzgado? Y nadie hizo eco. Y hay muchos medios de comunicación que ya lo habían mencionado, pero no tuvo eco. En este momento que tuvo eco, la gente por lo menos ya conoce y sabe qué fue lo que sucedió. Exacto. Cuando ya conocen y ya saben, la gente ya puede normar un criterio propio. Y eso es independiente a lo que yo les decía. Yo siempre he señalado que ser hija de mi padre me cuesta no ser ministro de la Corte, es un precio que estoy dispuesto a pagar hoy, mañana y siempre. Porque es una realidad. Yo sí fui su abogado. Yo sí conocí lo que sucedió. Yo fui quien vivió la desaparición forzada, porque las autoridades no secuestran, pero para que se pueda entender, el secuestro, las torturas, el que quisieran que yo declarara como testigo en contra de mi señor padre, eso yo lo viví y nadie lo puede cambiar y es un hecho público y notorio. A mí, en lo personal, el que quieran mezclar temas, porque lo más curioso es, yo no empecé hace 2 meses y dijeron, wow, guapísimo, ¿no? Ya la hicimos, es el candidato que estábamos esperando, todos a votar por él. Pues no, yo tengo muchísimos años participando en diferentes medios de comunicación. Nunca en ningún puesto político, nunca he trabajado para el gobierno, nunca he tenido interés porque yo soy un abogado exitoso en lo que hago. Yo soy un empresario exitoso en lo que hago. Cuando se mezcla y que se puede dar esta oportunidad, pues obviamente hay antecedentes que la gente conoce de mí. Y hay grupos de izquierda, ¿no? Que son los puros, por así decirlo, que mientras yo salga a defender el movimiento, mientras yo salga a defender la estrategia de seguridad, mientras yo salga y a lo mejor en diferentes foros, a lo mejor por la habilidad que tengo, ¿no? Que dicen, es que ese cabrón no se calla. Pues a lo mejor por eso, y que conocemos un poco del tema, pues se ha defendido al movimiento. Ahí sí se me permite. Pero si yo quiero aspirar a ser ministro de la Corte, ¿cómo me atrevo a querer ser ministro, no? Entonces te das cuenta que hay cierto golpeteo donde pues acabé con la polarización de las redes sociales. Unía a la izquierda radical con la izquierda buena ondita, a la derecha con la ultraderecha, para todos atacarme. Y lo único que han hecho es posicionarme mejor. Entonces, esa conexión que he tenido con la gente, yo creo que es lo que les da miedo, porque dicen, bueno, una cosa es que le permitamos o no, o que tenga oportunidad de ser ministro de la Corte, y otra es que esté peleando yo por ser el presidente de la Corte. Eso los trae muy preocupados. Candidato, a su cámara, por favor, a la gente, al pueblo mexicano,
¿qué mensaje quiere darles? Yo les pido que si ustedes quieren que se acabe con la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación y también con el Poder Judicial del Fuero Común, me den la oportunidad de ser ministro de la Corte. Les prometo no solo que no les voy a fallar, que una sola persona puede hacer un cambio. A mí me dijeron que jamás iba a ser abogado. Me dijeron que jamás iba a ser especialista. Me dijeron que jamás iba a poder sacar a mi padre de prisión. Me dijeron que jamás iba a poder demostrar la inocencia de mi padre y que le regresaran su grado de general de división. Y me dijeron que jamás iba a ser candidato a ministro. Hoy he conseguido todo eso y además estoy en primer lugar de todas las encuestas peleando por ser presidente de la Suprema Corte. Denme la oportunidad y les voy a demostrar que sí podemos acabar con la corrupción del Poder Judicial. Ya lo escuchó usted, César Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, candidato, por haber estado acá con nosotros. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, de esas elecciones, invitando, por supuesto, también a la audiencia a que salgan a votar. Es importantísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan.